Explique cómo se llega a la lisis celular por activación de la vía clásica del complemento. ¿Existe alguna diferencia según la vía de activación? Lo clave es mencionar que la vía clásica es activada por complejos antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Recordemos que estos complejos inmunes se forman gracias a la unión del antígeno con una inmunoglobulina M o con una inmunoglobulina G. Una vez que se forman estos complejos, la vía clásica comienza cuando se une el componente C1. Bien, y recordemos que C1 a su vez tiene tres unidades, la C1Q, la C1R y la C1S. Bien. Una vez que se une C1, entonces las subunidades R y S, ellas funcionan como enzimas de tipo proteasa que actúan sobre los componentes C2 y C4 del complemento, formando C2A, C2B y formando C4A y C4B. Bien, de esa manera se llega a la formación de la C3 convertasa, que es formada por los componentes C2B y C4B. Esa C3 convertasa entonces permite la proteólisis del componente C3 en C3A y C3B. Luego sabemos que C3B se une a los otros componentes y a la convertasa que ya estaba formada, y eso favorece entonces la formación de la C5 convertasa, que en la vía clásica va a estar formada por C4B, C2B y C3B. Bien, esta C5 convertasa pues va a favorecer la proteólisis del componente C5 en C5A y C5B. Sabemos que C5b entonces se une a la membrana, a la membrana de la bacteria, ¿sí? Y esto favorece la llegada de los otros componentes del sistema del complemento, o sea, se va a unir C6, C7, C8, C9, y todos ellos juntos forman lo que se llama complejo de ataque a membrana o complejo de ataque lítico. Y ellos son los que forman poros en la membrana de la bacteria, y esto es lo que causa la lisis, ¿sí? Que es a lo que finalmente la pregunta quiere que expliquemos. ¿Cómo se llega a la lisis celular? Bien, se llega a la lisis por la formación de ese CAM, ese complejo de ataque a membrana, que favorece entonces la formación de esos poros para destruir a la bacteria. Luego me pregunta que si existe alguna diferencia según las vías de activación. Entonces sí existen diferencias según las vías de activación. Ahí tenemos que mencionar que el complemento se puede activar por tres vías diferentes, que son la vía alterna, la vía de las lectinas y la vía clásica. ¿Bien? Ahí se menciona entonces que la vía alterna sí se va a activar debido a la unión de C3b, ¿sí? De una pequeña porción de C3b que se encuentra en la sangre y funciona como opsonina de los microorganismos. Luego mencionamos que la vía de las lectinas se activa es gracias a la unión de las proteínas de lectina de unión amanosa que se unen al microorganismo, y eso va a favorecer entonces que ocurra la proteólisis de los componentes C2 y C4. Y luego mencionamos la vía clásica, solamente repetimos que la vía clásica se activa por esos complejos inmunes que se unen a C1.